De hecho ya están las dos videograbaciones andando. Y comencemos entonces por acá compartiendo la pantalla. Por favor me cuentan si la están viendo. ¿Sí la ven? Listo, Andrés, gracias. Y Juan Sebastián. El llamado de lista lo vamos a hacer con el tema de la evaluación, ¿listo? Igual deben quedar evaluados todos y además entregamos notas. O sea que nos tiene que rendir bastante. Porque nos toca entregar notas hoy y hay plazo para subirlas, si mal no recuerdo, hasta pasado mañana. Entonces, miremos acá. Se indicó que la publicación era en JPG y hay personas que envían en PDF. Bueno, comencemos por acá con... De hecho, vamos a hacer aquí una cosa y es, por favor, indíquenme preferiblemente quienes tengan micrófono o de pronto por el chat, por grupos, ¿listo? Buitrago Ferney. ¿Quiénes son los integrantes del grupo? Yo coloco aquí como uno porque es el primero que me aparece. ¿Quiénes son los integrantes de tu grupo? ¿Los ves aquí? Que hayan publicado. Juliana C, porque no le colocan los nombres a los archivos. El señor Colina o Cruz Andrés, Díaz Raúl. ¿Alguien más, por favor? Porque Ferney creo que no está. Que identifique aquí su diseño y los compañeros de grupo. Sebastián Ruiz, no sé si será Juan Sebastián. Sebastián Sierra. Sebastián Sierra con Ferney Andrés. Porfa, rápido porque necesitamos hacer el proceso rápido. ¿Quién más de los que esté aquí? Porque no veo quién más. Me dices que Jennifer Osorio, creo que ya no ha publicado nada. Luis Fernando, creería que tampoco, excepto que sea Luis Hernando, no sé. Félix, yo vi diseños por ahí. Félix Montaña, te voy a ubicar aquí en el grupo 2, que estás con Julián Trujillo, creo que es este diseño si no estoy mal. Raúl Ernesto Díaz,
Raúl Díaz, Luis Hernando Ramírez, este diseño, Luis Hernando Ramírez. Es que al descargarlos, si no tienen nombres y no me deja ver los apellidos completos. ¿Es de qué grupo? Luis Hernando Ramírez. Del grupo de Ferney Andrés. Listo, ¿quién más? El grupo del señor Colina, ¿quiénes son? Andrés Cruz Martínez para el segundo grupo. Andrés Cruz. Listo. Andrés Cruz, Raúl Díaz, Félix Montaña y Julián Andrés. ¿Quiénes son los compañeros del señor Colina? Oscar Steven. Bueno, otro grupo. Aquí están 3 personas en el grupo 1. En este ya creo que están los 4. Aquí no hay nadie. ¿Nadie más? Chicos, hay como 14 personas conectadas y nadie está poniendo cuidado, excepto los que ya indicaron. Juliana, Juan Sebastián, Lady Stephanie, Jessica González, Darlene Orjuela, Juan Roa, ¿dónde están? Sebastián Mantilla. Lizeth Juliana, creo que es este tu archivo. Porfa, cuando publiquen le coloquen los nombres a los archivos. No se demoran sino 1 minuto, menos 30 segundos. Juliana Castelblanco, Camilo Porras, yo no veo por ahí esos archivos, no han publicado. Gember Duarte creo que tampoco. Oscar Colina con Sebastián Mantilla. ¿Quién más? Juan Sebastián 1, 2 y 3. ¿Y quién más?
¿Me escuchan? Listo. ¿Quién más? ¿Alguien está hablando por micrófono? Espera un momentico, ya miro acá. Listo, ahora sí escucho. Sí, porque estaba configurado aquí otro dispositivo. Es que yo ahorita estaba en otro encuentro que terminó a las 5 en otra plataforma y ahí configuro otros dispositivos. Sí, los que me tienen ignorado son ustedes, que les digo que le coloquen nombres a los archivos y si acaso 2 o 3 personas lo hicieron. A todos tocó ponerse a colocarles el nombre cada vez que los descargo. No los veo. Allá, Jessica González, Lady Guerrero. Jessica González. Juan Roy, Nicolás Leal. ¿Qué son estos? El grupo de Darlene Orjuela. No han publicado. Grupo 6. Los miraremos más tarde, a ver si ya publicaron. Entonces, de este grupo 1, Fernay Buitrago, Luis Hernando Ramírez, Sierra, Sebastián, ¿ya están todos? ¿O falta alguien por publicar? ¿Sí? ¡Qué belleza! Regálame el apellido. Quien me habló primero, por favor. Osorio. Grupo 1, ¿cierto? ¿Quién más acabo de publicar? ¿Cuál es tu nombre? Nicolás. ¿En qué grupo estás?
¿Alguien más que no haya publicado? O mejor dicho, que haya publicado tarde. ¿De qué grupo? ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero quién? ¿Nombre? ¿Grupo? ¿Quién más? ¿Ya todos? Listo, entonces comencemos con este grupo 1 que asumo que ya están completos. Sebastián Sierra se entregaba en JPG, no en formato PDF. Tan raro. Y a todos los demás les subió en JPG. Ustedes tienen Alta Vista, ¿no? ¿Están los cuatro ahí presentes? ¿Y ahora que se hizo el encuentro? Acá está. Bueno, entonces, es que, sí, perdón, ¿dónde está el otro? Si ya estaban los cuatro, pues que aquí está nuestro amigo de PDF. Bueno, eh, Ferney, me imagino que tú tomaste aquí pop art, ¿cierto? Cada uno me cuenta rápidamente lo que hizo, pero rápidamente es rápidamente, ¿listo? Tienen 30 segundos para hablar de su propuesta, cada uno. Comienza, Ferney. Sí, ok. Luis Ramírez.
Jennifer. Sí. Ay, Jennifer, ay, Jennifer. Vamos con Sierra Sebastián. ¿A qué te refieres con un movimiento minimalista? O sea, no está basado en pop art. ¿Pero cuál? Cinema. Plazoleta. Juguetería. Sí, eso ya lo había percibido también. Porque están todos. Eh, Sierra Sebastián. Sierra. El 20. El 20. Jennifer Osorio. 16. Y la otra persona es Luis Hernando Ramírez. El 18. Luis, ¿este de qué es? Este primero. ¿Juguetería me imagino? ¿O es este? Ah, no, este de abajo es qué. Ok.
Listo. Ya vuelvo con el grupo de ustedes. Vamos con el grupo 2. Díaz Raúl, Félix Montaña, Julián Andrés Trujillo, creo, y Andrés Cruz. ¿Si están por ahí? Los cuatro. Bueno, Andrés Cruz. Buenas noches. Listo. Cruz. El 6. Raúl Díaz. El 7. Cuéntanos. Ujú. Ok. Félix. Félix Montaña. Cuéntanos. Ok. ¿Quién más falta en este grupo? ¿Y por qué no aparece? Ah, qué belleza. Muy cierto, está en PDF. Cuéntanos.
Ok. Este es del 7. Grupo 3 de Oscar Colina. Bueno, Colina el 5. Ok. ¿Quién sigue? Vamos aquí. Juan Sebastián. ¿Cuál es tu apellido? Juan Sebastián Tique. Tique 21. Listo, cuéntanos.
Listo, ¿quién sigue? Luis Enrique Alba. Ok. Sebastián, ¿estás por ahí? Cuéntanos. Ok. Juan Sebastián, ¿cómo es tu apellido? Juan Sebastián.
No sé, estas propuestas de quién son. ¿En serio? Pero ahorita que estamos haciendo es la prueba de diseño iconográfico. No te preocupes. Cuando les entregue las notas van a ver si es más dura o menos dura que la del COVID. Ahí sí, silencio total. Luis Enrique Alba. Sí. Tal cual como Alba. Ujú. 21 tique. Listo, vamos con el grupo 4. Camilo Porras y compañía. ¿Están todos ahí? Bueno, entonces pueden comenzar. No se te escucha. Sí, listo. Juliana Castelblanco, el 4. Cuéntanos, Juliana. Sí, sí. Ok, listo. ¿Quién falta? Gember Duarte.
Adelante. Ok. Aquí son solamente 3. No falta un integrante ahí. Ok. Vamos con el grupo de Jessica González. ¿Sí están allí? Bueno, cuéntame. ¿Para los colores me dices? Ok. ¿Quién sigue? Lady Estefania Guerrero. ¿Quién más? Listo, gracias. Este es de Juan Roa.
listo. Creo que este grupo no falta nadie más. Del grupo 6, Darling. Cuéntanos. Bastante. Ok. Tus otras compañeras o compañeros creo que no están conectados. Creo que tampoco publicaron. Ni idea. Creo que estás con Lisis Guataba, si no estoy mal. Y Karen, ¿dónde están los tuyos? O tus diseños. Karen Casallas. ¿No alcanzaste? El 3. Y la otra persona es Lizzie, ¿cierto? Que tampoco está allí conectada. Creo. Y tampoco publicó. No la veo por ahí conectada. Ok. ¿Alguien que haga falta? Creo que no, ¿cierto? Porque ya abordamos los 6 grupos. Listo. Entonces, vas a abrir esto otra vez. Hagamos primero lo primero. Voy a digitar sus notas y les entrego notas definitivas, ¿listo? Porque me preocupa que nos pongamos a dar observaciones ahorita y no alcancemos después a entregar las notas. Entonces, porfa, regálenme 5, 7 minutos máximo y ya les entrego las notas, ¿listo? Por favor, estén allí pendientes porque yo comienzo a entregar las notas y no las vamos a repetir porque tenemos que alcanzar a hacer las observaciones para todos, ¿cierto? Luego hacemos un repaso grupo por grupo para mirar por dónde nos vamos en términos de diseño, ¿listo? Regálenme 5 minuticos, ya estoy con ustedes. Vamos a socializar entonces las observaciones.
Voy a hacer primero unas observaciones para cada uno y luego lo hacemos por grupos hasta donde alcancemos. Ferney, me parece que son diseños que le apuntan a síntesis gráfica, lo que no sucedió en todos los casos, ¿cierto? Las notas para algunas personas que fueron inferiores a 3 fue porque no se utilizó síntesis gráfica, no se implementó síntesis gráfica. De hecho, algunas personas por ahí utilizaron la simple ilustración y ya, sin hacer ninguna propuesta de diseño iconográfico. Entonces de eso no trataba, en eso fuimos absolutamente claros hace 8 días. Si podían de pronto tomar como referencia un elemento ilustración o clip art, pero luego se tenía que ver la síntesis gráfica y además de la síntesis, propuesta de diseño. ¿Listo? No solamente, digamos que resumir o sintetizar desde la forma y el color, sino que existiera allí propuesta de diseño. Por eso escuché a cada uno al respecto de los conceptos que aplicaron, ¿cierto? Y hay diseños en los que definitivamente es absolutamente notorio que simplemente fue el tomar ilustraciones y ya, y no fue más. ¿Listo? Entonces, de eso no trataba el ejercicio. Decíamos, incluso si se le quitan elementos y aún así continúa pareciendo ilustración, es ilustración. No hay síntesis gráfica y más otro atenuante si no hay propuesta gráfica alrededor de lo que o de los elementos que se utilizaron allí. Con Ferney hay allí síntesis gráfica. Me preocupa que no hay la suficiente síntesis en relación al manejo de fondo, porque sí, claro, es pop art, pero no nos podemos olvidar de que esto es síntesis gráfica. Entonces los diseños quedan muy densos, muy pesados, con ese fondo lleno de puntos, de preferencia, ¿cierto? Si esos puntos hubieran sido mucho más transparentes o en su defecto, ¿cierto? Mucho menos puntos, ¿cierto? Lo que implica que, por ejemplo, aquí hay muchos elementos, muchos puntos, en el fondo también, igual aquí, ¿cierto? Y eso obviamente hace que los diseños primero se alejen de lo que es la simplicidad, ¿cierto? Es decir, no gran cantidad de elementos que hagan muy denso el diseño o los diseños, ¿cierto? Y además dañas lo bien que estabas trabajando la síntesis con tantos elementos, puntos, que si decimos pueden ser menos, pues fácilmente se hacen en menor cantidad y mayor tamaño, ¿cierto? O en su defecto se hacen con el mismo tamaño, pero en menor cantidad. Hay diferentes combinaciones allí, pero adicionas mucha cosita, mucho detalle. Miren, las estrellas llenas de puntos, esto lleno de punticos. Entonces de eso no se trata, porque lo saturas demasiado. Pero lo que sí es interesante es que hay propuesta de síntesis, y eso está pasando en la gran mayoría de los diseños, que nos sentamos a decir vamos a hacer síntesis gráfica y trataron de hacer síntesis gráfica. ¿Listo? Aquí hay síntesis desde las formas, más no desde esos rellenos, que con eso dañamos mucho las propuestas. Aquí, ¿cierto? El de abajo, específicamente un clip art y ya. ¿Listo? Ay, caramba, no me dijeron. Bueno, vamos por acá a mostrarla. Gracias allí por la observación, y si no, entonces nos vamos media hora ahí haciendo casi nada.
¿Listo? Entonces, reitero acá, menos mal llevamos solamente una. Hay buena propuesta de síntesis con respecto a las formas, pero con esos rellenos dañamos todo. ¿Listo? Con esa cantidad de puntos. Tanto en estas estrellitas como por acá, que hay unos puntos diminutos en cantidades alarmantes, y esos fondos. ¿Listo? Ah, sí, es que los puntos son pop art. Sí, claro. Pero no puede ser en esa cantidad, en esos tamaños, ¿cierto? Y en todas las formas. ¿Ven? Es que si hacemos zoom, miren, miren. ¿Listo? No. Para que sea pop art simplemente puede ser, por ejemplo, el fondo. Pare de contar. ¿Listo? Y el resto queda limpio, planos. Naranja plano, rojo plano, amarillo plano. ¿Listo? Sin puntos. Seguramente solamente para el fondo y no más. Y revisando de hecho, porque es muy pesado, tanto tamaño como color. Listo, no me demoro más en este. Acá, el de abajo, una ilustración. ¿Listo? Tomada y no se le hizo absolutamente nada de síntesis, excepto que se le trabajó lo del pop art, pero es que no es eso. No era tomar una ilustración, un clip art y afectarlo, ¿cierto? Con pop art. En los otros ligeramente está pasando lo mismo, pero en donde es más notorio es abajo. Luego, aquí cuando menos hay alguna posibilidad de ver menos cantidad de elementos. O sea que quizás hay una mayor apropiación del término síntesis. Y sin embargo está lleno de puntos de pop art. Luego acá en este otro es quizás la que mejor se comporta y podríamos llegar a decir que allí sí existe síntesis, ¿cierto? En el cinema, y lo dañamos todo con esa cantidad abrumadora de puntos. Que si decíamos que aquí habían muchos puntos y eso que a este tamaño, pues aquí ni hablemos, porque ahí no hay síntesis. ¿Listo? Y dañamos muchísimo lo que se estaba haciendo acá en términos de forma y cantidad de elementos con esa adición de puntos allí. Hay otras formas de exponer pop art trabajando los puntos. Aquí, Jennifer Osorio, ilustraciones. Simplemente ilustraciones y no hay nada más allí de propuesta. Se toma este tema de la caja esta de palomitas de maíz y se toma tal cual como es la ilustración, el negativo con una cantidad de detalle y todo eso, que eso no es síntesis gráfica. Lo mismo acá en esta de la parte superior, una máquina tal cual bajada de internet y no se hizo ninguna propuesta de síntesis. ¿Listo? El micrófono lo mismo. Entonces creo que allí no hay, digamos que, falta un PDF, ¿no? Nada más que agregar. ¿Quién era el PDF de ese grupo? ¿Este? Sí, ¿cierto? Ok. Muy buenas propuestas. Diría que son brillantes. Unas más que otras. Pero existe trabajo de síntesis. Además de que es muy notorio, porque desde el principio se notó cuando tú hiciste la claridad, ya eso se había notado, por los punticos, ¿cierto?, de Altavista que estaban en todos, de diferentes formas, pero están allí presentes en los iconos, pues particularmente en estos de arriba y en los de abajo, ¿no? Muy buena síntesis aquí. No vamos a decir cuál funciona mejor, si esta o esta, esto lo revisamos después, pero con respecto a las propuestas que estás presentando, hay un trabajo de síntesis allí, juicioso, de composición, de buscar que el tema funcione en términos de iconografía, porque es que eso es lo otro, que comunique. Sí, acá logramos síntesis, pero ¿será que eso comunica o no comunica? ¿Será que realmente se entiende o no se entiende?
¿Listo? Entonces, en este caso particular, ¿cierto? Pareciera no entenderse que eso pueda ser cinema, ¿cierto? Sin el texto. Contextualizando con el texto, uno podría decir que sí, que de pronto sí puede ser una abstracción de la taleguita, pues esta de maíz, con las palomitas, puede ser, sí puede ser, y además juega con la parte corporativa. Este pues obviamente es mucho más diciente, más directo. Plazoleta de eventos en los dos me parece que se logra la funcionalidad, uno mejor que el otro, definitivamente. Seguramente este, ¿cierto? Alcanza un nivel de reconocimiento mucho mejor que este. Quizás por el tamaño, ¿no? Aquí pareciera un animalito, tal vez es un gato, por ejemplo. Es un poco extraña la síntesis. Porque habitualmente un micrófono es más largo, ¿no? Es decir, las proporciones no son la cabecita del micrófono, ¿cierto? Mucho más grande que el cuerpo del micrófono. El cuerpo generalmente es alargado totalmente, mucho más largo, y aquí yo diría que el ancho es el mismo. El ancho es el mismo y por lo mismo, como tiene menos altura el cuerpo, pues el círculo que representa esa parte superior del micrófono termina siendo mucho más protagonista cuando es al contrario. Por eso se ve rarísima la síntesis, porque las proporciones no son. Se ve como un gatico, ¿listo? Como un animalito muy particular allí. Si se hace bien, tal vez pueda funcionar, pero en este momento sería mejor este. Luego el de abajo me parece que también alcanza cosas interesantes de síntesis. No voy a tocar más al respecto, pero es muy buen trabajo. Se nota muchísimo la cantidad de trabajo y de dedicación al respecto de lograr síntesis, que es básicamente lo que estábamos buscando. Con aciertos y desaciertos, sí, claro, hasta los que sacaron, hay varias personas que sacaron 4.8, de hecho hay unas 2 personas que sacaron 5, 2 o 3, algo así. Aún se pueden corregir cosas. En esta propuesta de Andrés Cruz, que trabajas allí, el Art Deco, ¿cierto? Primero, referenciándose pues en los diseños que vimos, ¿cierto? Está muy lejos de parecer Art Deco, bastante lejos, en el término en el que el Art Deco trabaja como mínimo 3 líneas, no 2. Entonces es difícil poder indicar allí que pueda ser Art Deco, ¿cierto? Hay una síntesis, sí, sobre todo en los dos últimos, ¿cierto? En el tercero, gran cantidad de elementos y de eso no trata la síntesis gráfica. Yo digo que en los dos últimos, pero es que el segundo le pasa lo mismo. Perfectamente podrían haber sido 6 personas o 5 para trabajar con números impares y no con pares, para evitar la simetría, y 5 a utilizar 10. Perfectamente con una sola fila se podría haber trabajado. El de abajo puede ser una opción. Esto me parece que termina siendo muy buena posibilidad. Sin embargo, como ya indicábamos, se aleja, no logra realmente ser Art Deco, y los dos de arriba tienen poca síntesis, muchos elementos, demasiados para un diseño iconográfico. De otra parte, el manejo de color, nada que hacer, completamente perdido, y más cuando es un trabajo de contorno o línea, ¿cierto? En donde el color negro se absorbe, pero casi que en su totalidad, lo que está encima, porque ni siquiera es relleno, es línea. Entonces ahí hay un manejo de color también bastante complejo, Andrés. Vamos con Raúl Díaz.
Interesante el proceso de construcción. Aquí es notorio que hay un proceso de síntesis, de decir, bueno, yo voy a construir esto, y de hecho, fíjense que aquí hay una retícula, por decirlo de alguna manera, aquí en la parte de atrás. Bueno, es que aquí le coloca retícula, o sea que no estoy tan escachado. Una retícula, ¿cierto? Y luego se muestra entonces la construcción a partir de ciertos elementos representativos que dijimos son los que deben estar en cualquier síntesis. ¿Listo? Ciertos elementos representativos, no una cantidad de elementos. ¿Listo? Y aún con esos pocos elementos, porque de eso se trata, de resumir, de sintetizar, se debe poder reconocer, ¿cierto?, el lugar, el objeto, el servicio o la dependencia. ¿Listo? Entonces, este es muy bueno y creo que se logra algo bastante interesante. El segundo no resulta tan afortunado. Creo que en definitiva allí empiezan a existir muchos elementos. Lo que haces muy bien arriba, abajo lo olvidas, te complicas mucho con la cantidad de elementos. Incluso algunos que empiezan allí a perder completo reconocimiento porque ya son muy pequeños. ¿Listo? Entonces, primero este elemento extraño con una cantidad de hojas. Sí, claro, uno bajo tu explicación y bajo la percepción, uno diría, la cinta con las perforaciones, pero empieza a ser algo bastante efímero, ¿cierto? Sin forma para cualquier otra persona. Para ti que lo reconoces, ¿cierto? Y que tuviste la intencionalidad, de pronto se entiende, pero para otra persona, ni idea qué harán esas hojitas ahí, porque no alcanza a existir allí una asimilación, ¿cierto?, total del concepto o de lo que puede ser ese elemento allí. Entonces se vuelve bastante complejo por forma, por cantidad, en fin. Luego este me parece que termina siendo interesante, muy popular, muy cliché, ¿cierto? Muy lo que se ve habitualmente con esos dados. Entonces, por allí creo que no es tan interesante, aun cuando está muy bien construido y es en esencia sintético, ¿cierto? Propositivo, desde la forma, desde el color, desde la composición, en fin, pero al fin y al cabo, quizás, ¿cierto? Porque habría que mirar otras propuestas, cliché, ¿listo? Pero igual me parece que es ese y este son muy buena construcción, el primero. Vamos con estos, Félix. Creería que son síntesis adecuadas, ¿cierto? Desde la forma se logra el requerimiento fundamental, hacer síntesis y proponer desde la forma y desde el color, ¿no? Y proponer allí, como tú indicabas, utilizas el fauvismo, me parece que sí, digamos que esa línea gráfica infantil, porque es que los colores llevan a esa percepción, el manejo de colores, es lo que no termina de convencer, ¿cierto? Más allá de eso, hay algunas dificultades con el manejo de contorno, porque este contorno rojo, por ejemplo, voy a agrandar esto acá un poco, ese contorno rojo está muy cercano a la silueta, no deja ningún respiro, ¿cierto? Y si deja mayor respiro, invade un poco, o sea que seguramente la forma tendría que tener un poquito más de tamaño, la silueta me refiero, la silueta azul, para que exista un respiro, porque es que se siente apretado esa forma de contorno rojo dentro del azul, casi que al borde, y el manejo de color, ¿cierto? Es lo otro que
que percibo por allí como no adecuada, ¿cierto? Para lo que es el centro comercial Cafam Floresta, que me parece tiene una línea o debería tener una línea no de corte infantil, ¿cierto? Porque es lo que se percibe inicialmente por el manejo, no sé si tanto de formas, pero sí del color, porque es que estos elementos circulares, ojos, que parecen ojos, por lo menos acá y aquí casi, ¿cierto? Uno los relaciona, por eso digo aquí casi, porque como están en cercanía a este, uno empieza a relacionarlos y empieza a pensar si es que a este le faltan y a este también los ojos, sobre todo a este. ¿Listo? Y si estuviesen, pues seguramente más complicado el tema porque definitivamente sería de corte infantil. Entonces me queda la percepción allí de ese detalle. Obviamente son mucho mejores estos sobre fondo blanco y no estos sobre fondo negro. ¿Listo? Creo que el fondo negro es complejo porque absorbe mucho, ya lo decíamos con una propuesta anterior, y además de eso, porque ensucia mucho el diseño. Y de hecho, para un centro comercial, independientemente del nivel o estrato en el que esté ubicado, el color negro, ¿cierto? No es definitivamente el más adecuado. Se ve un diseño mucho más limpio sobre blanco, mucho más elegante. ¿Listo? Y el contraste funciona mucho mejor, aún con las fallitas aquí, el contorno y todo ese tema. ¿Listo? Pero me parece que los diseños le apuntan a lograr síntesis y ese era uno de los ejercicios que necesitábamos. Ah, bueno, ya están. Falta el PDF, creo. Sí. Vamos con Julián Andrés Trujillo. El nivel de reconocimiento es muy complejo. Es difícil, es muy complejo entender que aquí esto represente cinema. ¿Listo? Tendría que sí o sí estar cinema ahí. ¿Listo? Para poder tratar, ¿cierto? De relacionar. Y claro, en todos seguramente va a estar, en todos los diseños iconográficos van a estar los textos, pero el ejercicio demandaba que aun si no tenemos el texto, esto se tendría que poder reconocer. ¿Y por qué es complejo? Porque la forma poligonal, ¿cierto? Y la cantidad de formas poligonales que utilizas lo hacen bastante complejo. Lo que quiere decir que aquí, aun cuando hay un intento de síntesis, ¿cierto? No se logra llegar al principio fundamental de cantidad de elementos, porque fíjense que aquí en el primero hay muchísimos, y en este ni hablemos porque hay una gran cantidad impresionante de hexágonos. ¿Listo? Entonces se vuelve complejo. Y el nivel de reconocimiento en este, aún con la cantidad de elementos, claro, es bueno porque hay mucha cantidad de elementos. Si no se reconociera con esa cantidad de elementos, diríamos grave. ¿Listo? Pero se tiene que sintetizar la cantidad, hay demasiados. ¿Listo? Casi se vuelve una ilustración. O de hecho podríamos decir que es una ilustración creada por ti, no tomada de internet, pero al fin y al cabo una ilustración y no una síntesis. Este sí tiene síntesis, pero no se logra un nivel de reconocimiento. Estos elementos con ese contorno negro se vuelven exageradamente densos, pesados, y arriba hay muchos elementos. Y de hecho,
difícilmente se entiende lo que eso traduce. Muy difícil. ¿Listo? Vamos con Oscar Colina. Tengan presente que de eso se trataba el ejercicio. ¿Listo? De hacer el mejor intento y en la medida de lo posible lograrlo, ¿no? Pero no es que sea un ejercicio propiamente sencillo. Hay que dedicarle bastante tiempo. Oscar Colina. Entonces, interesante en un momento dado el tema de los planos seriados y todo eso, pero lo que haces es dañar la síntesis por cantidad de elementos. Se vuelven muy saturados los diseños, o se tornan bastante saturados, sobre todo los dos de arriba. ¿Listo? Sin que eso quiera decir que no existan cosas interesantes allí, porque de todas maneras, independientemente de que esté lo cinético y todo eso, que es digamos que un aporte que podría llegar a ser interesante por el movimiento, ¿no? Por la percepción de movimiento, pero es que no necesariamente tiene que ser con grandes cantidades de elementos. Simplemente con las ciertas formas curvas, por ejemplo acá de fondo, se podría hablar de arte cinético, de una cierta sensación de movimiento, pero no con todos esos elementos o con todos esos planos. Ahora bien, cuando esto es muy sintético, el elemento que está enfrente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, este caballito que es una genialidad, a partir de contorno, un contorno grueso o de alta valoración de línea, y no está todo, está una pequeña parte, la cabeza, digamos, y una parte pues del cuello, en fin, o del ¿qué? Se me escapó. Sí, como el palito, yo le iba a decir otra cosa, pero bueno, eso es, el palito, pero no está todo, es una parte y el resto es la cabeza. Me parece que es genial, así como es genial esta parte. Un tablerito allí con 5 sillas, absolutamente fantástica la síntesis, entendible, ¿cierto? Porque igual va a estar allí, es que hay unos centros comerciales que tienen allí algún televisor o pantalla gigante, ¿no? No todas, pero pues se sobreentiende aquí por las sillas y todo eso. Entonces es muy bueno. De hecho podría aplicar perfectamente para cine también, pero para plazoleta de eventos me parece bastante buena. El tema y de hecho el fondo, aquí el fondo sí podría funcionar, porque es que es muy sintético, tanto en forma como en colores, lo que no está pasando arriba en ninguno de los dos. Interesante sí las fichitas a manera rompecabezas, pero quizás 3 fichas, como está pasando acá, no más. Demasiados elementos y de hecho hacen que el caballito empiece a perderse la síntesis, que es bastante buena. Aquí por fortuna por el fondo esto no se pierde, pero sí hace que el diseño se torne pesado, tanto plano, y dañamos lo que es el concepto de síntesis. Aquí hay un ejercicio bastante bueno. Luego acá, ¿cierto? Juan Sebastián, esto es muy complicado, el tema de contraste, porque es muy lavado, es todo como en los mismos colores. Si una cosa es esto que es el fondo y estos otros elementos son allí el objeto predominante o protagonista, no se nota. ¿Listo? No se está notando y además de eso parecieran ser 2 clips puestos sobre algo allí de fondo y no más. En este sí que estamos súper complicados, porque hay una cantidad de elementos, pero la cantidad de elementos, y aparte de los que están acá, montas sobre otros elementos allí, entonces más complicado. Y en este pues ni hablemos, porque si el de atrás tiene muchos elementos, en este ni hablemos.
¿listo? Porque son demasiados. Perfectamente se hubieran podido tomar 3 o 5 elementos de estos a otro tamaño y con eso plantear el diseño y hablaríamos de otra cosa. La idea es buena, me parece que puede ser interesante, pero son excesivo, la cantidad de elementos. Aquí, Luis Enrique Alba. Independientemente del arte cinético y todo esto que argumentaste allí, hace falta mucho más manejo de síntesis. Aquí en esencia, con la segunda propuesta, está la ilustración y ya. Quizás en un momento dado podamos decir, es que se le hizo algo aquí. ¿Listo? No trasciende como síntesis gráfica. Se aproxima más a una ilustración y ya. ¿Listo? Por eso dijimos, ojo con el hecho de tomar una ilustración y ya. Ojo, por otro lado, con el hecho de tomar una ilustración y hacerle un mínimo de algo o quitarle o ponerle y que siga apareciendo ilustración. Aquí cuando menos en la primera hay alguna, podríamos decir, deconstrucción por partes y uno empieza a ver un algo allí, ¿cierto? Un algo. Si este es cinema y el de abajo la plazoleta de eventos, ¿cierto? O sea que este sería juguetería. Pues yo no sé si realmente eso se pueda identificar como juguetería. Me parece que es complejo. Además que quizás con un elemento habría sido suficiente, con el del centro, y mirar con qué se puede jugar, ¿cierto? Y sobre todo en relación al manejo de color. Ahora, aquí abajo, muchos elementos, todos esos elementos de abajo, nada que hacer. Se vuelve una ilustración, parece de hecho una pintura, ¿cierto? Una intervención allí mural, en fin. Creo que iba muy bien el círculo con quizás aquí unas sillas o unos personajes allí, uno central, quizás aquí unos efectos de luces, pero con esto de abajo dañamos mucho la propuesta. Entonces hay ahí cosas por reevaluar. Sebastián Mantilla. El primero es muy bueno, ¿cierto? Y más allí hablando pues del movimiento, ¿cierto? Del dinamismo. Creo que te excedes un poco en la cantidad de rectángulos, pero por lo demás esta síntesis es muy buena, puede funcionar. Puede que uno intente parecer que esto es un negativo, pero es que un negativo no tiene sino una sola columna, ¿cierto? De huequitos o perforaciones, y ahí es donde se falló con esa cantidad de elementos. El segundo y tercero ya no son tan buenos, porque empiezan a haber cantidades exuberantes de elementos, pero cantidades exuberantes. Miren aquí, 3 personajes de este tipo, otros 3 cositos de estos y otros 3 personajes, no. Ahí ya eso deja de ser síntesis, es una ilustración. Síntesis hay acá, y eso que los rectángulos por ahí, podríamos decir que esta columna sobra, y al quitarlas podríamos correr las dos externas un poco hacia adentro y genial. Pero aquí hay cantidades exuberantes y aquí también. Y la parte de color en estos dos no tiene nada que ver con la primera, en donde sí funciona, y aquí en estos dos no funciona para nada porque quedan muy perdidos. ¿Listo? Seguramente si esto hubiese sido fondo blanco, ese verde y este violeta, estaríamos hablando de otra cosa. O que estos elementos hubiesen trabajado desde el blanco con algunas afectaciones de color, sería otra cosa.
¿Listo? Grupo 4. Las personas del grupo 4 ya tienen clase. 4, 5 y 6. Entonces, yo les dejo las observaciones aquí. ¿Listo? Que se vayan allí pues grabando. Y les dejo allí de todas maneras el video. ¿Listo? Voy a tener que hacer otro video como el que hicimos de lo del módulo compositivo. No sé qué hacer porque es que el problema son los festivos. Lunes 26. Lunes 26. Y después tenemos... complicado. Sí, voy a tener que hacerles un video por cada grupo. Es decir, hago un video para todos los grupos en donde se indique por cuál opción nos podemos ir, o dos opciones. Váyanse por esta o por esta otra, dependiendo de la calidad de lo que presentaron cada uno dentro del grupo. Decimos, nos vamos por esta o nos vamos por esta. Si es que hay dos. Si es que hay tres, bueno, ahí revisamos cuál de pronto eventualmente es la mejor o las dos mejores. Y si hay una, pues ya sabemos que nos vamos por eso. Listo, me toca dejarles un video en el transcurso de la semana haciendo referencia a eso, de tal manera que con ese estilo gráfico puedan desarrollar los 20 diseños iconográficos de los cuales hablamos en la sesión anterior. ¿Listo? Que serían para preentrega de hoy en 8. Clarísimo allí para todos. Preentrega de hoy en 8. Pero pues obviamente les tengo que dejar orientación al respecto de cuál sería la línea, ¿cierto? O las dos posibles líneas o tres, dependiendo de cada grupo, para que lo revisen. Entonces pues igual yo aquí continúo. Las personas que se tengan que ir para la otra clase o que tengan clase, no hay problema, ya pueden salir, o si ya salieron, mejor todavía. Camilo Porras. Entonces, el tema del fenómeno de percepción visual, ¿cierto? No es algo adecuado, ¿cierto? Para un diseño señalético. ¿Listo? Porque estos fenómenos de percepción visual en una primera instancia pueden resultar interesantes, pueden resultar agradables, pero cuando ya se miran 2, 3, 4 veces y resulta que entonces ya los encontramos en todas partes porque el programa señalético está en todo el contexto, tienden a ser molestos, incómodos. ¿Listo? Entonces digamos que desde ese punto de vista no es una buena opción. Lo que sí me parece interesante es que le apuntas a hacer síntesis. ¿Listo? Y se ve en los tres. En los tres se ve que le apuntas a algún manejo de síntesis, sobre todo en los dos primeros, porque en el tercero pues realmente no veo allí que resulte algo interesante. Bien. En el primero sí, aun cuando con muchos elementos. Esas líneas allí del piso perfectamente podría haber sido un rectángulo y pare de contar. ¿Listo? No más. Creo que eventualmente hay mucha percepción de color. Creo que se podría sintetizar desde ahí también, independientemente de todos los colores que manejen en la identidad corporativa. ¿Listo? Es que si manejan 8 colores o 6, no necesariamente quiere decir que manejemos todo eso, ¿cierto? Porque se vuelve un programa señalético bastante denso desde el color. Así tengan síntesis gráfica desde la forma, ¿cierto? Estarían exagerando o no sintetizando desde el color. El negativo también aquí con la cintilla esta, el carrete me parece que funciona,
y el manejo de color eventualmente interesante, pero sigue siendo mucho. El problema es ese fenómeno de percepción visual. ¿Listo? El negativo con la simple rueda o el carrete y revisando el manejo de color y todo eso podría ser bastante bueno. Y este pues que se aleja bastante de ser allí algo funcional, interesante, que le apunte realmente a lo que es juguetería. ¿Listo? Luego Juliana Castelblanco está por allí todavía o ya salió. Bueno, yo creo que ya no está. Bastante interesante la propuesta, muy buena. Es una genialidad lo que estás proponiendo allí. En los conceptos que enunciaste están. Lo que pasa es que hay unos mejores que otros, ¿no? Este, por ejemplo, es genial y sin tanta cantidad de elementos, ¿cierto? Luego este, por ejemplo, y de hecho hasta este, me parece muy bueno. Pero este comienza a tener gran cantidad de elementos, ¿cierto? Como ellos hacia su interior tienen allí ciertos manejos o ciertos elementos adicionales, perfectamente podrían haber sido 3 y no 5. Quizás los 3 de diferentes tamaños, no sé, o diferentes ubicaciones, no sé, pero lo cierto es que empieza a ser denso. ¿Listo? Este me parece bastante bueno. Luego este empieza a ser denso. ¿Listo? No mejor que este, diría. Estos dos son muy buenos. De hecho, los tres, es que los tres son geniales, estos de juguetería. Luego, este es el mejor. Quizás este sería un segundo, aunque pierde un tanto el nivel de reconocimiento. Luego, para lo que tiene que ver con cinema, me parece que el segundo es genial y el tercero más diciente quizás en un momento dado el segundo, con mucho concepto, con mucha integración, con mucha síntesis, me parece genial. O en su defecto el tercero, y creo que el primero sería el que estaría más lejos realmente, pero un trabajo bastante bueno. Bueno, nos quedaba uno de este grupo, el de Gember Duarte. Mucha ilustración, mucho vectorial y ya, y de pronto allí un círculo con una cantidad de elementos en donde menos notorio es el manejo de síntesis. ¿Listo? Entonces, realmente allí queda lejos el concepto de síntesis gráfica y de propuesta y de manejo compositivo y de alteración o afectación, construcción, ¿cierto? Y fíjate que aquí hay una prueba o un referente, ¿cierto? De partir completamente de ceros, de algo completamente nuevo. ¿Listo? Entonces aquí son ilustraciones puestas sobre un círculo con otras ilustraciones que son estrellas, en fin. Y realmente nos alejamos mucho de lo que es hacer diseño iconográfico, de hacer síntesis gráfica a partir de generar propuestas nuevas. Vamos con Jessica. Jessica González está por ahí todavía. Bueno, Jessica, ¿tú no tienes clase? Ok. Bastante interesantes las propuestas, muy buenas, geniales, y sin embargo empiezas a dañarlas, ¿cierto? Cuando adicionas tantos elementos. Mira, por ejemplo acá, no, muchos elementos. Aquí haces una buena síntesis. De hecho los círculos no deberían ser tantos,
perfectamente con 5 podrías haber sintetizado. Luego este elemento de la cinta, ¿cierto? Con tantos elementos, con tantos cuadritos, se empieza a tornar muy denso, muy detallado, muy ilustración, independientemente de que hiciste toda esa construcción. Este es muy sintético, es genial, está perfecto, bastante interesante, desde la forma, desde el color, en fin. Creo que tú trabajaste ley del cierre. Sí, sí, aquí lo tengo. Y positivo y negativo. A este le hizo falta manejo de síntesis. Luego este también se vuelve interesantísimo, una síntesis. Lástima que estos elementos notas, ¿cierto? Sean tan tenues, tan poco impactantes, ¿cierto? De pronto por allí hizo falta grosor. Quizás no trabajar 4 números, porque es un número simétrico, sino trabajar 3 y variar los tamaños. No entiendo qué es estas cositas que hay acá, pero no le hacen para nada bien a la síntesis, porque son una serie de cositas allá que ni se entiende qué son, ¿cierto? Y si se quitan, no afecta en nada el reconocimiento de este personaje o de ese diseño iconográfico. Entonces hay cosas por revisar todavía, pero es un proceso bastante bueno. Lady Guerrero está por ahí. ¿Tú no tienes clase tampoco? Ok. Bueno, entonces, un proceso también bastante bueno, bastante interesante. Una síntesis clarísima a partir de ley del cierre sin cantidades de elementos y de hecho que particularmente ya le estás apuntando a un diseño que no sabemos si va a quedar así, ¿no? Pero que sí es bueno desde, desde lo que tiene que ver con la posibilidad de que sea una propuesta ya de forma y color, ¿cierto? Para esa síntesis. Entonces me parece que resulta una propuesta interesante. Eh, el de aquí, el osito, perfectamente se reconoce, tiene una muy buena capacidad de síntesis y la ley del cierre sin tener que hacerlo completo juega a favor también de la propuesta. Me parece que eso es bastante positivo. La plazoleta de eventos es la que no me convence, ¿cierto? Porque es que esta de cinemas también es muy buena. ¿Listo? Este elemento se reconoce y el triangulito es un elemento característico, ¿cierto? De lo que es el video. O sea que, bueno, video, cine, ¿cierto? Me parece que es bastante bueno el manejo de los dos primeros y el tercero, complicado, complicado, complicado. Nicolás Leal, por allí una excesiva cantidad de elementos, pero es que es muchísimo. Se vuelven primero muy densos, muy pesados. Aquí entonces no te conformas con los cubos, sino que adicionas el balón y el carro. Y, y vamos a suponer que si existiera una síntesis adecuada, podrían, ¿por qué no estar 3 elementos? Si en uno anterior vimos que habían unas palomitas de maíz, las gafas y no recuerdo qué otra cosa, todo eso integrado en uno solo, pueden ser 2 o 3 elementos, siempre y cuando no tengan tal cantidad de elementos hacia su interior. ¿Listo? Porque es excesivo el manejo de elementos. Por tanto se vuelve denso, pesado y además pierde o hace perder mucho reconocimiento. Entonces, la síntesis allí como concepto no aparece. Por la parte de color sucede exactamente lo mismo, excesiva cantidad, ¿cierto?, de color. Juan Roa, básicamente
una geometrización, pero no vamos más allá de eso, geometrizar y ya, ¿listo? Cuando realmente la idea es proponer síntesis. De hecho, cuando haces geometrización, pues quedan una cantidad de módulos, ¿cierto? Que realmente de eso no trata la síntesis trata de que sean pocos elementos, ¿cierto? Y ahí cuando se hace geometrización, pues simplemente se logra una cantidad, ¿cierto?, de módulos, y realmente pues allí aporte desde la síntesis gráfica en definitiva no se da, ¿listo? Excepto que uno pudiera decir que hizo la fragmentación o la geometrización desde menor cantidad de elementos y que le adiciones un algo, ¿listo? Desde cualquier estrategia o técnica de diseño o movimiento artístico, en fin. Pero mira, por ejemplo, acá una cantidad de elementos, y lo más extraño es que aquí es un diseño muy geométrico, muy de figuras irregulares, sí, pero con la línea clara. Aquí empiezan a ver unas líneas, unas gruesas, unas mucho más delgadas. Parece un manejo mucho más irregular, nada que ver con este, más denso y pesado de hecho, y aquí como un intermedio entre este y este otro, ¿listo? Entonces creo que desde allí también hizo falta mucha propuesta de diseño y síntesis gráfica y de conceptos, ¿no? Darlene Orjuela, eh, allí se le apunta entonces al pop art, pero eh, con muchos elementos que se vuelven allí o se tornan pesados compositivamente. Entonces acá están estas gradas y esas botellas allí y los parlantes y estas estructuras, no, demasiada cantidad de elementos. Y además de eso, es como tomar las ilustraciones y componer algo allí y luego llegar de puntos. Componer con ilustraciones, cuando en realidad lo que se pretende es que se haga o se pretenda una síntesis gráfica a partir de uno, dos componentes, máximo quizás tres, pero en donde se note que hay allí una afectación, un diseño, una propuesta compositiva, estructural. No escoger el osito y los cubitos con esas formas, porque eso de hecho ya existe, y ponerlos allí y luego afectarlos con una cantidad de puntos. ¿Listo? Porque es que eso no es. Además de que se logra que los diseños sean bastante densos, absolutamente densos, pesados, ¿cierto? Con toda esa cantidad de puntos o de círculos, ¿listo? Simulando ese pop art, cuando en realidad se pueden hacer 4 o 5 círculos de ciertos tamaños con cierto manejo de color. Puede que sean más de ese número, pero en donde eso no termine saturando los diseños y quitándoles completamente una síntesis que en este momento, clarifico de nuevo, no existe, ¿cierto? En los elementos compositivos, porque terminamos haciendo que las composiciones sean excesivamente densas, pesadas. De hecho, tal cantidad de puntos acá hace que ni siquiera se logre un adecuado reconocimiento por momentos, ¿cierto?, de algunos elementos, como este texto, por ejemplo, como estos elementos que están acá, en fin. Entonces creo que hay que aplicar concepto de síntesis gráfica y mirar cómo es ese tema del pop art realmente. Bueno, ese era el último diseño. Entonces, cuéntame.
no, ya en este momento no, porque ya la clase se terminó, me excedí media hora, porque igual la idea era dejar las observaciones de los diseños que se alcanzaron a presentar dentro de la clase. ¿Listo? ¿Cuál es tu apellido? Tendríamos que mirar, yo les decía hace un momento que yo les tengo que hacer un video, obviamente no ya ahorita porque en eso me demoro, un video en donde les indique a cada grupo, pero pues en este caso, en este grupo no sé, que la única propuesta es la de Darling, tendría que revisar la tuya para ver qué hay allí, ¿cierto? Y no sé si eventualmente hay algo, porque en este momento no hay nada. Con lo de Darling, que está lejísimos, no sé lo tuyo, pero sí tengo que hacer un video en donde a todos los grupos les dé indicaciones para que hagan la preentrega dentro de 8 días. ¿Listo? Lo que sí es importante allí, Karen, es que para hacer precisamente las observaciones de tu grupo, es que no hay ni una propuesta, solamente había una y está lejos. Entonces yo necesito que me envíen algo, o propuestas, mejor dicho, a más tardar de aquí hoy es lunes, a más tardar de aquí al miércoles, porque yo el jueves en la mañana hago ese video, y si no encuentro cómo orientarles a ustedes el proceso porque no hay propuestas, ¿listo? Entonces ya, si no hay propuestas, y espero que me escriban por ahí un correo o algo en donde digan pues que ya subieron propuestas a Teams, en fin, no sé, para poder hacer el proceso con ustedes. Y si no, tendría que hacerlo después del lunes, cuando ya vea propuestas y ya entregarían tarde, y en fin. ¿Listo, chica? Sí, que deberías completarlo para poderlo subir, porque yo el video lo haría el jueves, posiblemente. ¿Listo? Bueno, vale.